Como dijo Nikola Tesla, todo nuestro sistema biológico, el cerebro, la Tierra misma, trabaja en las mismas frecuencias. Me encanta esa imagen. Si pudiéramos tener la capacidad de ver cómo se mueve la energía, que se mueve a través de todo lo que existe, entonces ahora vamos a abrir este sistema y ya no nos vamos a quedar solo en lo biológico, sino que vamos a ir ampliando mucho más. Vamos a explorar cómo la energía se manifiesta en el contexto de la espiritualidad. Vamos a revisar distintas filosofías y prácticas espirituales que tienen como centro la energía misma, porque todo lo que vamos después a aprender en Conexión Divina, yo me baso en muchos de los conceptos espirituales o estas filosofías. Yo no sigo ninguna en particular. A mí me gusta conocer de muchas cosas porque vas a entender al final que siempre se entremezclan los conocimientos. Cada área tiene una forma quizás distinta de leerlo, pero en la base siempre es lo mismo. Y en ese contexto es muy bueno entender cómo funciona para que cuando tú escuches alguna postura o alguna persona que está hablando un algo, te está planteando un algo, entender de dónde se está basando. Y vamos a comenzar con los principios de Kybalión. Los principios de Kybalión yo siento que son los principios que de verdad traspasan casi todas las filosofías y líneas espirituales, que se basan en la filosofía hermética. Habla mucho como del iniciado. Lo que más me importa, recuerda que todo este camino es siempre el camino individual. Entonces, de todo lo que vamos a aprender, que son como estos principios o filosofías de distintas líneas espirituales, lo importante es que tú le encuentres sentido y tomes lo que te sirva. Acá yo no estoy enseñando una filosofía en sí misma para que tú seas de una línea específica, sino que es para que tengas acceso a distinta información, para que tú puedas ponerle nombre, tú puedas ordenarlo y tú puedas ver qué te hace sentido a ti. Estos principios afirman que todo en el universo está interconectado y existen 7 principios universales que rigen la realidad. Kybalión dice, los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Y la verdad es que estos 7 principios basan de verdad muchas líneas espirituales. Entonces es muy interesante comprender. El primer principio de Kybalión es principio del mentalismo, que dice que todo es mente. Este principio sostiene que el universo es un producto de la mente y que todo lo que experimentamos es una creación de nuestra propia percepción. Somos nosotros que ponemos significado a lo que ocurre afuera. Lo que va a hablar este principio es que todo el universo, todo lo creado, es una creación mental del todo, de Dios en este caso. Y nosotros, de alguna forma, vivimos en la mente de Dios y nos movemos y tenemos nuestro ser dentro de esta mente divina, por decirlo de una forma. Y al mismo tiempo somos nosotros también que estamos desde la mente. Un ejemplo es la teoría de la relatividad de Einstein, que sostiene que la realidad depende de la posición del observador. En este caso, también todo lo que hablamos del cerebro, que finalmente somos nosotros los que decodificamos la realidad, que es lo mismo que dice Einstein y es lo mismo que dice este principio. Solo que este principio también habla de la mente como de Dios, como dentro de una mente, nosotros también desde nuestra mente vamos a crear todo. Principio 2, de correspondencia. Este principio va a hablar cómo es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Lo que habla este principio es que existe una correspondencia entre distintos planos de realidad, que es como cuando decimos como es adentro, es afuera. Lo que está pasando dentro de ti se va a manifestar afuera también. En ese sentido, hay muchos planos que no conocemos. Pero cuando aplicamos esta ley de correspondencia, muchos de estos planos, de estas realidades, no serían comprensibles si es que nosotros no hacemos un trabajo. En este principio de correspondencia va a hablar de que según como sea nuestra conciencia, vamos a manifestar cierta realidad por la ley de correspondencia. Si yo, por ejemplo, estoy vibrando en amor desde dentro, obviamente afuera va a ser amor. Si yo estoy enojada por dentro, afuera también va a ser enojo. Todo es correspondiente, de manera perfecta. Tú no vas a tener algo creado en tu realidad que no sea coherente contigo mismo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, tengas realidades X y tú digas, qué raro esto, ¿por qué está resonando esto conmigo? Tienes que analizar adentro, porque insisto, todo es por correspondencia. Por eso cuando yo quiero que algo nuevo aparezca y no está apareciendo, tengo que cambiar yo, porque por ley de correspondencia, por principio de correspondencia,
va a aparecer cuando yo me permita desde mi conciencia abrirme a este nuevo plano, a esta nueva experiencia, a este nuevo concepto. Y en ese sentido, un ejemplo es que el ADN humano y el ADN de los animales tienen las mismas similitudes. Es decir, muestran un tipo de correspondencia en el plano biológico. La ley de correspondencia es en varios planos. Una cosa corresponde a otra. El tercer principio, que es de vibración, hablar de que nada está inmóvil. Y en ese sentido hay cada vez más investigaciones que lo comprueban, que todo está moviéndose, todo está vibrando, todo está oscilando. Y en ese sentido, cuando este módulo se llama Todo es energía, basa este principio de que todo se está moviendo. Este principio va a explicar las diferencias entre las diferentes manifestaciones de la materia, de la fuerza de la mente y aún del mismo espíritu, las que no son sino el resultado de los varios estados vibratorios. O sea, desde Dios, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la cosa más ínfima del universo, todo es vibración. Las diferencias de las vibraciones se van a manifestar porque hay distintas vibraciones. Cuanto más alta la vibración, obviamente más elevada va a estar en la posición si uno lo ordenara. Entonces, todo es vibración, desde lo malo hasta lo bueno, desde lo más bajo hasta lo más alto, desde el todo hasta la célula más pequeña, todo está en un estado vibratorio. Y en ese sentido, la vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. Es decir, es tanta la vibración que pareciera que no se moviera. De igual manera que una rueda que gira rápidamente parece que está sin movimiento. Por eso las cosas, por ejemplo, mayor vibración es difícil como de percibirlo, porque es como que no se moviera de tan rápido que está girando esa vibración. Pero todo está vibrando. Y en ese sentido, la música, por ejemplo, y el sonido se componen de vibraciones que afectan nuestra percepción. Eso está claro y ahí uno puede ver, hay muchos experimentos, no sé si habéis visto como que ponen como en estos instrumentos que vibran, ponen como arena y empieza como a moverse la arena, o cuando tocan el cuenco y le ponen agua dentro y vibra toda esa agua. El principio de polaridad va a hablar de que todo tiene su opuesto. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes grados. Va a hablar este principio de que todo tiene una polaridad, pero que los opuestos son complementarios, es decir, la alegría, la tristeza, la luz, la oscuridad. Cuando uno entiende este principio, entiende que lo bueno y lo malo no existe. La luz y la oscuridad es lo mismo, solo que en naturaleza son los mismos, solo que están en grados distintos. Y los opuestos son complementarios, por lo tanto, para que yo valore la luz, tiene que existir la oscuridad. Y para valorar la oscuridad también tiene que existir la luz. Es como, para yo valorar la alegría, tengo que haber pasado momentos de mucha tristeza. Porque si no, no voy a valorar la alegría, no voy a ser capaz de ver lo importante que es. Necesita el opuesto. Tenemos que entender que esta realidad también se mueve en opuestos todo el tiempo. Y ahí este principio ayuda mucho como a sacarle este peso de lo bueno y lo malo. Porque hay que entender que no existe lo bueno y lo malo, todo es perfecto en su grado. Entonces va a explicar que en todas las cosas hay dos polos, hay dos opuestos, y que los opuestos son los dos extremos de la misma cosa. La única diferencia son los grados, es que uno está en una punta y el otro está en la otra punta. Si yo estoy trabajando la pena, esa energía yo la voy a mover al otro polo, no significa que yo la tristeza la hago desaparecer. Sobre todo a nivel energético no funciona así. Las energías no desaparecen, lo que hago es que muevo la energía de un polo al otro polo. Es decir, si estoy en la tristeza, voy a hacer un ejercicio, voy a hacer algo que me permita mover ese polo, esa tristeza, al polo contrario, la alegría. Este principio nos ayuda mucho para entender sobre todo el trabajo con energía. Y un ejemplo clásico, el frío y el calor, que son opuestos, pero ambos son formas de energía que se manifiestan en diferentes grados. El quinto principio es el principio del ritmo. Yo estoy aquí hablando súper general de cada principio, siempre se puede profundizar como se quiera, pero acá estamos profundizando en amplio espectro. El principio del ritmo va a decir que todo tiene su ciclo, todo fluye hacia adentro y hacia afuera, todo tiene su periodo de avance y de retroceso.
Este principio va a hablar de que todo en el universo tiene un ritmo y que todo fluye con ciclo. Es decir, yo a veces estoy en un proceso terapéutico, en un proceso de sombra, en un proceso de conciencia, y estoy haciendo un trabajo conmigo misma, en donde quizás estoy sanando un trauma, quizás estoy superando un patrón que es repetitivo en mi vida. Cuando yo incluso veo que avanzo en ese proceso y digo, oh, impresionante, ya estoy sacando ese patrón, ya lo estoy haciendo distinto, va a haber un momento que quizás yo siento que retrocedo. Yo siento que hay un movimiento, hay un ritmo, se va a mover en un cierto ciclo esta sanación. Yo que llevo muchos años en este camino como de sanar, a veces uno dice, no, yo ya esto lo tengo superado. Pero ahí pasa un algo que me hace quizás retroceder o me hace revisarlo. Tiene un movimiento, un avance y un retroceso, un ciclo. Y a veces va hacia adentro y hacia afuera. Hay que entender que todo tiene un ciclo en el sentido de que yo finalmente voy a hacer un algo y esto algo se va a mover, pero se va a mover en un ritmo específico que yo no voy a controlar, que yo no tengo un poder sobre este ritmo. Por eso tengo que saber fluir. Hay siempre una acción y una reacción, un avance, un retroceso, una ascensión, un descenso. Este principio va a regir a todo, va a regir a los planetas, a los mundos, a los soles, a los animales, la mente, la energía, la materia, todo lo que se te ocurra, va a existir este ritmo. Pero insisto, creo que lo más importante de entender este principio es que tiene un ritmo, todas las cosas, y yo no puedo hacer nada para interferir en él. Solo tengo que moverme con el ritmo y entender que si yo avanzo y retrocedo, se está moviendo, no es ni bueno ni malo. Esta ley se va a manifestar en la creación, como en la destrucción de mundos, por ejemplo, en el progreso como en la decadencia de los países. Y a pesar de que yo quizás vea destrucción o veo que no está funcionando, es parte de cómo funciona la realidad. En todas las cosas, incluso en los estados mentales, este principio va a estar activo y hay que tener mucha claridad. Los hermetistas, que son los que siguen la filosofía hermética, le dan mucha importancia a este principio. Creen que incluso es como de los más importantes. Pero creo que si lo llevamos a nuestra vida diaria es entender que aunque yo vea caos, todo está horrible y es parte del ritmo del país en este caso. O por ejemplo, yo puedo ver en mi vida, siento que todo se me está destruyendo, siento que nada está funcionando. Es parte de la ley del ritmo o del principio del ritmo. Ese es el ritmo que está teniendo este suceso, este momento, esta realidad. Pero no significa que está mal, que ya no hay vuelta, que se va a terminar. Tiene que ver con que es un ritmo. Entonces, de alguna forma, todo va a pasar. Porque como todo es vibración, todo se está moviendo, este ritmo también se va a mover, no es estático. En ese sentido, también yo lo vinculo mucho con los planetas, que después en algún momento vamos a llegar a la astrología y ver cómo los tránsitos planetarios nos llevan a veces a sentir este ritmo. Este ritmo de, no sé, por ejemplo, en la astrología, Plutón es el que destruye, o sea, el que transforma el planeta de la muerte. Por lo tanto, cuando está Plutón muy activo, uno siente que estamos destruyendo todo. Ahora Plutón recién está entrando a Acuario y se siente como está destruyendo, movilizando ciertas cosas. Entonces, uno va sintiendo, por lo menos desde los planetas, desde la astrología, desde los tránsitos, cómo están pasando cosas que uno dice, está todo en caos, está todo destruyéndose, la sociedad, quizás la forma de pago, quizás la forma de trabajar, o sea, todo se está destruyendo, ya no es lo mismo, etcétera. Pero hay que confiar de que el principio del ritmo lo que te está mostrando es que estamos viviendo el ritmo y en el ritmo estamos pasando por la destrucción. Pero en ese movimiento va a pasar, que eso es tan lindo, insisto, desde la astrología, ver como un tránsito o un planeta, que claramente hay tránsitos que son más lentos, que a veces se demoran años, otros que son más rápidos, que cada planeta tiene su ritmo, cada proceso tiene su ritmo, pero sí o sí va a pasar ese proceso, sí o sí ese tránsito va a pasar. Obviamente va a ser de la suya, pero va a pasar. Entonces, en ese sentido, siento yo que es muy importante entender profundamente para que cuando estemos viviendo en términos personales o en nuestra realidad y estemos pasando por la parte de la destrucción más que de la creación, entendamos que es parte del ritmo y sigamos ese ritmo y no lo tomemos, insisto, como bueno o como malo. Y en ese sentido, las estaciones del año van a seguir un ritmo cíclico.
que tienen periodos de avance, de retroceso, y uno está ahí una y otra vez pasando por el ritmo de la estación del año. Y uno va fluyendo con la estación. Es como que tú dices, ya, estamos en otoño, ok, tengo que ir un poco hacia adentro. Después llega invierno y es como realmente un estado más pausado. Después florecemos en primavera y en el verano brillamos, ¿te fijas? Y ahí estamos pasando el ritmo, pero pasa. Entonces, claro, el invierno a veces se hace muy largo, muy complejo, muy difícil, pero sabemos que va a llegar la primavera, que va a llegar el verano. Y ese ritmo hay que tenerlo en todos los procesos. Principio sexto, principio de causa y efecto. Este principio va a decir que una causa va a tener efecto, y así hizo efecto una causa. Va a decir que obviamente nada ocurre casualmente. Todo lo que sucede tiene que ver con este principio. Por ejemplo, la suerte no es una palabra que pudiera existir desde esta ley, porque esta ley va a decir que existen muchas formas de causas y efectos. Incluso acá va a estar hablando de miles de cosas. Por ejemplo, podemos incluso a veces estar viviendo un efecto en esta vida que la causa se generó en una vida anterior. Y esta ley de causa y efecto tiene que ver derechamente con el karma, que finalmente todo lo que yo hago me va a generar un karma. Para bien o para mal, todo lo que hago se va a devolver a mí misma, a mí mismo. La ley de gravedad va a decir que hay una atracción entre dos objetos según su masa y su distancia. Es decir, yo tengo una masa específica y voy a ser atraída por la gravedad de acuerdo a mi masa. Y voy a caer, pum, me voy a pegar a la gravedad, pum, ¿ya? En ese sentido, creo que este principio es muy importante en cuanto a hacernos responsables de todo lo que hacemos, decimos, pensamos, porque como veíamos en la clase anterior, desconocemos muchísimas cosas de las decisiones porque el inconsciente está activo, es todo lo que hacemos, pero tenemos que ser responsables de que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia tarde o temprano. Y el ser responsable de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, nos hace entender que también soy yo capaz de corregir ese efecto también, si soy capaz de entender la causa, ¿ok? Por eso también la astrología es una excelente herramienta para entender ciertos efectos que voy a tener por ciertas causas que quizás no vienen ni siquiera de esta vida, vienen de antes. El séptimo principio es el principio de generación, que habla de que todo tiene su principio femenino y masculino. El género se manifiesta en todos los planos de la creación. En todos los planos de la creación va a haber un femenino y un masculino. En ese sentido, para crear cualquier cosa, necesitamos lo femenino y lo masculino. Ninguna creación, nada que esté creado, ni siquiera a nivel físico, mental, espiritual, todo lo creado, en todos los aspectos, se basa en este principio de creación, de lo femenino, lo masculino. Estos principios ayudan mucho a entender la realidad, de verdad que sí, porque son solo 7, pero te dan un entendimiento súper profundo de cómo funcionamos nosotros, de cómo funciona la realidad. Y para también entender cuando se manipula, cuando estos que manipulan la realidad toman sus decisiones y hacen lo que hacen, tú puedes entender por qué lo están haciendo, qué es lo que quieren atacar. Por eso el conocimiento nos hará libres, porque a medida que más sabemos, más entendemos. Por eso al entender este principio nos hace entender los problemas que finalmente confunden la mente de todos nosotros, porque existe hoy día mucho conflicto. Cuando entiendes el principio de polaridad, entiendes que los polos opuestos son lo mismo, solo que están en polos distintos, pero son lo mismo. Entonces, los hombres y las mujeres somos lo mismo, solo que estamos en grados distintos. El ejemplo de la reproducción sexual, que obviamente necesitamos un gameto femenino y masculino para crear vida, no es de otra forma. En resumen, el principio de Kybalión sostienen que todo en el universo está interconectado y que van a existir 7 principios universales que van a regir la realidad.